unos la libertad y otros la igualdad o la equidad. Unos el hecho de poder ser eh, autónomo, libre, y otros el hecho de poder tener mejores oportunidades o eh, que haya más equidad, no sé. Entonces termina siendo como una búsqueda de ideales que son pues más que todo promesas, ¿no? No se terminan materializando como tal. Y justamente esas izquierdas idealistas se enfocan en justicia social, en defender a las minorías, grupos marginados, y las derechas idealistas se enfocarían más en justamente en la libertad individual, la responsabilidad, defender los valores y la propiedad privada, ¿no? Ese es un fundamento, ¿no? Dentro de todo este esquema vulgar, más que todo, yo diría, porque termina teniendo muchos más matices, ¿no? Por ejemplo, la derecha de Milei es una derecha, entre comillas, libertaria, sí sería de libre mercado, mientras que la derecha de Trump sería más como este tipo de nacionalismo, proteccionismo, intervencionismo, no está a favor del libre mercado, busca industrializar nuevamente a su país, pero con medidas súper radicales, ¿no? Y muy desconectadas de la realidad, ciertamente. Y eso le está dando como paso a que China tenga una mayor hegemonía comercial. Solamente le falta competir en la industria cultural, por así decirlo, porque nosotros seguimos escuchando, viendo películas de los gringos, sigue, todavía está muy metido en la cultura occidental, ¿no? Y eso, eso lleva al punto de Bolivia, ¿no? De cómo se está intentando recuperar un, un legado histórico de varias comunidades indígenas que es curioso, ¿no? Porque se termina olvidando y uno casi no existe registro, por ejemplo, de no sé, filósofos, astrónomos, historiadores de esta región, ¿no? De América antes de la colonización y eso porque mucho de eso ha sido olvidado. Parte de eso también ha sido erradicado a propósito, ¿no? Pero la mayoría de eso terminó siendo como alterado con el tiempo. Entonces, hablar de una nueva vía es interesante en términos de indigenismo, pero termina siendo una especie de izquierda anti-autoritaria, ¿no? Eh, Probablemente centro-izquierda, pero eso en los términos vulgares de izquierda y derecha, ¿no? Porque ahí es más un comunitarismo, ¿no? Y eso diferenciando que existe un comunismo y un comunitarismo, y específicamente el comunismo es esa parte, esa etapa final eh, de después del socialismo que Marx propone, ¿no? Y que desarrolla Engels, Gramsci, Althusser, ya cada uno con sus matices, ¿no? En relación a cómo es eh, el Estado y la relación entre Estado y capital, cómo ahora eso se relaciona, cómo el Estado colabora con empresas privadas y el éxito de China, ¿no? Que termina siendo como una especie de libre mercado, porque ellos son fabricantes, pero con estructura social democrática, socialista, yendo más a socialista, digamos, ¿no? Y eso nos deja en un punto aquí en Latinoamérica, por ejemplo, estamos cansados un poco y eso tiene que ver con estos cambios históricos, ¿no? Igual como sucedió con el liberalismo, ahora el socialismo es como, termina siendo, siendo una promesa, digamos, ¿no? Y eso es en varios sentidos porque el liberalismo y el socialismo son ismos, ¿no? Mucha teoría se puede escribir, pero ¿qué tanto de eso se puede aplicar, digamos, ¿no? ¿Y qué tanto de eso realmente funciona? El liberalismo ha hecho que Estados Unidos pierda la hegemonía con China, básicamente, y eso Trump menciona ahora, digamos, ¿no? J.D. Vance, su presidente, en un discurso dio a entender que
su plan era mantener el control económico, político, pero terciarizar, por así decir, los servicios a otros países, ¿no? Y que esos países supuestamente no puedan hacerse mucho más ricos, porque al final los que venden más caro el producto son las empresas. Esa era la lógica, digamos, ¿no? Pero terminó siendo una fuga de conocimiento y, y son muy vivos, pues allá los japoneses y los chinos, ¿no? Hay una tensión igual ideológica entre esos países histórica, pero su región es muy interesante, ¿no? Aprenden culturalmente y buscan superar lo que ya se hizo. Entonces de ahí hay varias empresas, ¿no? Sí, Nissan, Toyota, eh, Hyundai, BYD ahora. Es como que saben gestionar ese conocimiento y han demostrado que al final una política necesita ser pues más matizada, ¿no? Y ellos venden la bandera de que son completamente socialistas, pero terminan aperturando esa colaboración pública-privada y apertura al libre mercado, bajos márgenes de ganancia. Entonces, estamos en un contexto en el que aquí en Bolivia por lo menos no hay una opción en la que se pueda decir, mira, el contexto internacional es este, nosotros, aquí alrededor de nosotros, el socialismo ha decaído, la decadencia del socialismo y del liberalismo es constante y se nota en el tiempo. Eh, es como que al final necesitamos una especie de política realista que se enfoque en la realidad material y no ese error marxista, ¿no? El materialismo dialéctico, materialismo histórico, que termina siendo una justificación para decir que este es el camino y así tiene que ser, digamos, y no es así realmente, digamos, ¿no? Igual no son dos grandes bandos, los buenos y los malos, digamos, sino que hay muchos matices y ahora con el tema del feminismo interseccional, esa cuestión de que hay mujeres, pero no solamente hay mujeres, sino que tienen mm, cierta cultura, cierta etnia, cierta edad, cierto género, cierta sexualidad, y ahí es como todos esos matices que terminan siendo como una conexión de datos entre cuantitativos y cualitativos, pero que no se toman como tal, ¿no? O sea, aquí es bien ideológico y no sé, para mantener este enfoque, ¿no? No sé, justo un compañero me habló del wokismo. Eh, existe pues una tendencia políticamente correcta que es de los liberales de izquierda de Estados Unidos, tipo gente como el Biden, y ese wokismo es como el intento de poner personajes LGTBQ, por ejemplo, o sea, no sé, de manera como en la película de Buzz Lightyear, tal vez alguno vio, animada, en la que supuestamente pusieron una eh, pareja sin contexto, pero ya hay otros casos más extremos, ¿no? En los que algunos personajes se identifican como no binario, cosas así, y llega a parecer en cierto punto un poco ideológico, ¿no? Pero eso no implica que exista, esas personas existan, digamos, ¿no? Y al final se las puede incluir, y un buen ejemplo es como en Shrek, que hay un hada que es trans, ¿no? No sé si recuerdan, pero eso culturalmente da a entender como que uno ni se da cuenta varias veces, ¿no? Solamente es un personaje. Compañero José Alejandro. Sí, disculpe, hermano. Sí, se ha excedido en el tiempo y tengo tres en cola, por favor. Allá, Después, si no hay más intervenciones, puede volver a retomar. Por favor. Juan Manuel, adelante. antes, pero básicamente sí sería como que hay una tendencia ideológica a eso, básicamente que hay conflictos en lo regional y lo global, eso, básicamente. Muy bien, gracias. Una síntesis sería entonces que ahí está, esto de las identidades políticas serán cuestiones de modas descriptivas o algo, es lo que ha puesto
anterior compañero de sobremanera. Juan Manuel, adelante. Ya, yo voy a querer retornar a un tema que ha hablado Sergio hacia el inicio, y es un tema que creo que afecta a mayormente podríamos decir a las ciencias sociales de nuestro país y de toda Latinoamérica, es el tema de la relación del indígena y la izquierda, porque uno entendería por qué existe esta relación, dado que Marx no hablaba del indígena, hablaba del campesino, eso sí, o se ha hablado como Chayano, por ejemplo, o sea, pero del indígena netamente no lo toma de manera directa. El tema del indígena es algo más propio. Si Marx habla, por ejemplo, en los manuscritos económicos financieros del 58, trata de retomar al indígena, o sea, trata de retomar a la región de América, critica en relativa tendencia al colonialismo, pero nunca habla específicamente de esto porque se entendería que son sociedades preexistentes. Y obviamente con esto, ojo, no estoy diciendo que hay una linealidad, que creo que es el mayor error de los actuales marxistas, que siguen repitiendo de manual que existe una linealidad en el tiempo, que son las etapas hasta llegar hasta el comunismo. No, en realidad son descripciones de distintas etapas y sociedades de las cuales él de alguna manera ejemplifica que tienen ciertas particularidades. Pero más allá de eso, Marx no habla. ¿Por qué llega a nosotros? ¿Por qué a día de hoy todos los movimientos sociales, culturales, políticos dentro del ámbito indígena se relacionan con la derecha? No existe un movimiento indígena vinculado, podríamos decir, netamente hacia una, una derecha liberal, una derecha neoliberal, un paleolibertarismo, que es lo que actualmente está de auge y de moda, por ejemplo, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia. Yo puedo tratar de culpar, sé que un poco ser categórico en ciencias sociales es básicamente un error, porque todos tenemos la tendencia de ser muy minuciosos y ver los detalles, pero para mí uno de los grandes impulsores de esto es Marcuse. Marcuse trata, y no es algo adrede, sino que uno se pone a leer, por ejemplo, la Revolución India de Reinaga. ¿Quién está? Está una cita de Marcuse en la que llama a los estudiantes universitarios de que se levanten y tomen esa posición activa política. También, bueno, también toma un uruguayo que también tenía mucha tendencia, no me acuerdo exactamente el nombre de este uruguayo, que está en el prólogo de Reinaga en la Revolución India, que también si uno lee sus ensayos, también hace alusión a esta figura de Marcuse, de los movimientos juveniles de la época. ¿Por qué hago este énfasis? Porque en el mismo Marcuse es lo que va a tomar un análisis mayormente ya en su estadía en los Estados Unidos, donde hace el ejemplo, y hay un ejemplo muy interesante que pone que el obrero actual ya no tiene necesidades, sino que en su cartera o en su bolsa de compras incluso tiene ya un boleto hacia Acapulco, un lugar exótico de viaje. La figura del obrero se ha ido degenerando con el tiempo y la verdadera diferencia dentro de la izquierda y la derecha radica en el manejo del Estado frente a la economía. Más allá de estos aperitivos y añadidos que a día de hoy le colocamos, el wokismo, el feminismo, las identidades, que creo que son algo secundario que es más contemporáneo para cautivar, pero realmente hay un foco fundamental, que es la economía. Y para mí, lo fundamental ha sido que económicamente el socialismo no ha funcionado. Me van a decir, sí, es que nunca ha existido el socialismo. En realidad lo que ha habido ha sido un capitalismo de Estado. Ejemplo, Cuba, de Venezuela, Corea del Norte. O sea, el ejemplo, no es comunismo, o sea, en la misma Unión Soviética, no, el comunismo solo existía en el periodo leninista del 18 y en el 30, cuando asume Stalin, básicamente se elimina todo y pasa a ser capitalismo de Estado. O sea, hay esta tendencia. ¿Pero por qué? Porque un poco negar la base fundamental dentro de la izquierda y la derecha es romper el quiebre de la política, de hacer desaparecer uno de los grandes opositores. Por eso, para rearticularse, Marcuse toma este trabajo con mucho de la Escuela de Frankfurt para tratar de acomodar a diversos sectores y para no extenderme con todos, toma al indígena. El indígena es algo, una identidad que va a tomar a partir de estos movimientos juveniles de los 50, se lo van a tratar de articular. Obviamente ha habido antecedentes, está, por ejemplo, Mariátegui en sus 7 tesis sobre la realidad de Latinoamérica.